chicos, bienvenidos a un nuevo Curnes y hoy es nuestro último Curnes porque ya terminamos las lecciones de curso de amigurumis, pues curso básico de amigurumis. Eran 8 lecciones, si no lo has visto te lo dejo por acá para que vayas y lo realices. Es un curso muy completo, básico, si estás comenzando a trabajar con amigurumis. Pero hoy haremos un curso diferente y es el único Curnes, el último Curnes y único de este curso. Hoy se titula Curso de Diseño y Creación de Amigurumis Propios. Me preguntan muchísimo cómo hago para diseñar, pues como diseñé todos los amigurumis de Encanto. Me preguntan mucho que cómo lo hago, cómo creo mis patrones, cómo diseño un personaje desde cero y pues por eso quise enseñarles eso en este curso. Les voy a estar compartiendo todos mis conocimientos o la manera en que yo lo realizo partiendo desde cero. Vamos a estar trabajando un diseño muy especial y muy básico para comenzar algo muy básico y es este diseño que me solicitó una clienta de un pollito. Como lo ven, es muy sencillo, muy básico, apenas preciso para que podamos realizar este curso. Se los voy a estar mostrando y también paso a paso enseñando cómo hago yo para crearlo desde cero. ¿Listo? También sé que me van a pedir el patrón y el tutorial del pollito porque nos quedó muy lindo. Aquí yo ya lo tengo terminado. Y sé que me van a estar diciendo, maestra, compártenos el patrón, el tutorial. Entonces, como en este curso vamos a hablar específicamente de cómo crear amigurumis o patrones tuyos propios, pues no vamos a tener la oportunidad de grabarlo paso a paso. Pero en los comentarios te lo voy a dejar escrito el patrón que creé pues con este curso y así es el resultado. Entonces en los comentarios te dejo el patrón por si lo quieres realizar. Al finalizar del video, mira todo el video, te lo recomiendo, mira todo el video, todo el curso, porque al finalizar les voy a dejar una tareita, un proyecto a realizar y espero que culmines este curso realizando ese proyecto y me lo puedas compartir en el grupo de Facebook, en el grupo de WhatsApp o en mis redes sociales que las encuentras acá abajo en la descripción del video. Comparte este video, coméntalo, dale manito, suscríbete para que podamos crecer en el canal y también agrégate, súmate ahí, dale unirte al grupo de Facebook para que por allí me compartas todos tus proyectos terminados con los tutoriales. Sin más, vamos a dar inicio con este curso de diseño y creación de amigurumis propios. Bueno, vamos a dar inicio con nuestro curso de diseño y creación de tus propios amigurumis. Vamos a hacerlo con mucha calma, con mucha paciencia, muy despacio para que podamos entender y podamos apreciar y captar toda la información y ponerla en práctica. Vamos primeramente a escoger, lo primero que debes hacer es escoger un diseño. Puede ser que lo tengas como un dibujo que el cliente te haya enviado, como este, en mi caso. En mi caso normalmente es que siempre el cliente me envía su diseño y lo tenemos que sacar en versión amigurumi. Y tengo que crear mi propio patrón del diseño que el cliente me solicita. Pero también puedes crear a lápiz tu diseño, hacer tu dibujo, como tú quieres crear tu muñeca, como tú quieres crear tu animal o tu personaje o la persona que deseas plasmar en amigurumi. Lo dibujas o lo dibujas a computador y lo imprimes, como tú quieras, pero debemos partir de un diseño en papel o tenerlo ya en mente. Te recomiendo como sugerencia para comenzar a aprender a realizar tus patrones que lo tengas en papel, no solo en la mente, porque en la mente
tenemos de pronto muchas ideas de cómo hacerle un vestido, de cómo hacerle la cabeza, el cuerpo, pero si no lo plasmamos, vamos a confundirnos en el camino de la creación del patrón. Entonces, lo primero, punto número 1, a tener en cuenta, es tener ya definido muy bien tu diseño, definido completamente. Y aquí yo tengo, vamos a hacer voy a hacerlo con ustedes y les voy a mostrar cómo creo yo paso a paso todo este proceso de la creación del patrón. Aquí yo tengo este diseño que la clienta me pidió, es un pollito. Lo primero que hice fue sacarlo, mirarlo, examinarlo muy bien, analizar el diseño, si es de una sola pieza, si es de 2 piezas. Pues si has realizado el curso básico de amigurumis que hicimos todos los lunes de Curnes, vas a entender un poquito lo que te voy a explicar, porque hablamos allí en una lección sobre las clases de amigurumis. Amigurumis por piezas, amigurumis de una sola pieza, y explicamos y ampliamos mucho al respecto. En este caso, analizando mi diseño, que es lo primero que debes hacer después de tenerlo definido, analizar tu diseño, qué clase de amigurumi es el que nos toca realizar, nos damos cuenta que es un pollito de una sola pieza. No tiene un cuerpo, no tiene cabeza por separado, sino que es una sola pieza. También, aparte, debo hacer las manitas o las alitas. Aparte, voy a hacerle este pelito. Aparte, voy a hacerle las patitas. Y adicional, vamos a analizar los ojos, cómo son, su nariz, las expresiones o lo que tiene anexo. Este es un diseño muy sencillo, muy básico, con el cual podemos comenzar. Por eso aproveché este diseño que me solicitaron para grabarles este curso. Tiene unas gafas que podemos pensar en hacerlas con alambre o conseguirlas ya hechas del tamaño que necesitemos. La recomendación es comprar las gafas después de haber realizado nuestro amigurumi, para que sea el tamaño correcto y encaje los ojos bien dentro de ellas. La nariz, como pueden apreciar, es un triángulo, entonces debo tejer un triángulo. Los colores, analizar muy bien los colores, que sean lo más parecidos posibles a los que tú quieras que quede tu amigurumi o el cliente quiera que quede. La gama de colores más parecida posible. También analizar cómo vamos a hacer las patitas, en este caso son palitos. Entonces podemos tejer circularmente un tubito hasta llegar. Entonces lo primero que ya sabemos es tener el diseño bien formado, bien definido. Lo segundo es empezar a analizar el diseño, cómo lo puedes tejer. Empezar a mirar cómo voy a poder tejer estos bracitos, de qué forma son. Analizamos el cuerpo, la cabeza, si es separado, si es junto, si lo voy a tejer de una sola pieza, de 2 piezas. Las gafas en este caso, si las voy a realizar, si las voy a comprar. Los ojos, si los voy a hacer o los voy a comprar. Todo esto lo debemos analizar cuando tenemos el diseño definido. Lo siguiente que vamos a mirar es el tamaño. Entonces, te recomiendo, si estás empezando por primera vez a crear tus propios amigurumis, vamos a imprimir en papel el tamaño deseado de nuestro amigurumi. La hoja, hay hojas oficio, hojas muy grandes si necesitas mucho más grande tu amigurumi. En mi caso, la clienta se lo voy a hacer de 20 centímetros. De 20 centímetros de largo. ¿Qué hice yo? Imprimí el diseño en papel en una hoja tamaño carta de 20 centímetros.
Y así se nos facilita mucho más ir poniendo el tejido sobre nuestro diseño, sobre nuestro dibujo, y así ir mirando el tamaño en el que nos va quedando. Así es mucho más fácil guiarnos para que nos quede del tamaño que deseamos o que el cliente lo necesita. ¿Listo? Ya cuando hayas realizado muchos amigurumis y ya sepas y seas un experto o una experta, al tejer ya vas a saber de qué tamaño te va a quedar. Cuando tejemos hasta cierta cantidad de aumentos, ya de tantas veces que lo hemos hecho, ya sabemos de qué tamaño promedio nos va a quedar el amigurumi. Pero mientras adquirimos la experiencia, lo podemos imprimir del tamaño que lo necesites y así ir poniéndolo e ir midiéndolo para que nos quede del mismo tamaño. Así que acompáñame a realizar este diseño de amigurumi partiendo desde cero. Vamos a hacerlo juntos para que puedas apreciar cómo crear un patrón, un diseño propio. Materiales que necesitamos el diseño impreso, necesitamos imprimirlo en el tamaño que deseamos, necesitamos escoger la gama de colores y el hilo que necesitamos para realizarlo. Debes calcular porque si lo vas a realizar por primera vez no sabes cuánto material vas a gastar. Vas a calcular en promedio cuánto te vas a gastar, 100, 200 gramos en un diseño de acuerdo al tamaño que lo quieras. Y vas a pesar ese gramaje que vas a utilizar para saber si gastaste lo que calculaste o mucho menos o te va a tocar comprar más y lo apuntas por si te lo vuelven a encargar, ya sepas cuánto te va a gastar el diseño y puedas comprar exactamente lo que necesitas. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos lápiz, un cuaderno o una hoja donde vas a ir apuntando tu diseño y tu patrón. Yo en este caso tengo este cuaderno, lo divido por la mitad y en cada columna voy escribiendo. Aquí ya escribí pollito, ya comencé, vamos a comenzar con el cuerpo, que voy a ir escribiendo los puntos o las rondas que voy a ir tejiendo. Eso es fundamental, que vayas escribiendo, porque si no se te va a olvidar y no vas a saber cómo lo hiciste luego y no vas a tener tu diseño escrito, sino simplemente lo vas a poder realizar una sola vez y nunca más. Entonces necesitamos escribirlo. Ir con lápiz y papel e ir escribiéndolo. Para comenzar a realizar y a tejer esto, debemos tener primero mucha paciencia y debemos tener claro que vamos a desbaratar muchas veces. Lo más probable es que desbaratemos cientos de veces, desbaratemos el tejido para que nos quede la forma que deseamos y muchas veces no la adquirimos en el primer intento. Entonces vamos a comenzar, yo ya he analizado el diseño. Vamos a comenzar a realizar el cuerpo base. ¿Cómo lo analicé? Vemos que aquí tiene una recta y aquí es círculo. En la parte de arriba es un círculo. Tenemos dos formas de realizarlo. La primera forma es analizarlo si lo empezamos de arriba hacia abajo. ¿Cuál crees tú que sería mejor? ¿O de abajo hacia arriba? Yo considero, y en mi experiencia, que lo debo iniciar de abajo hacia arriba. ¿Por qué? Porque aquí vemos que el pollito no es un óvalo, sino el pollito es una recta y una montañita. Si lo comienzo de arriba hacia abajo, tejiendo aumentos, luego sin aumentos y aquí para terminar disminuciones, me va a quedar un óvalo. Porque cuando yo disminuyo no me va a quedar recto, sino que me queda circular. Por esa razón debo comenzar de abajo hacia arriba para que la parte de abajo me quede plana. Hacer un círculo, voy a empezar haciendo círculo, 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 hasta tener el ancho deseado y comenzar a subir. Y hasta cierto punto
lo mido para ver en dónde debo comenzar a hacer disminuciones hasta cerrar. Esto es lo que debemos analizar antes de comenzar el tejido. Luego vamos a hacer los brazos con deditos, unos 3 deditos, juntamos los 3 deditos y tejemos. Así ha analizado en promedio nuestro diseño. Vamos a comenzar a tejerlo, vamos a comenzar a hacerlo juntos y me van a ir ayudando apuntando todo el diseño para que nos quede escrito. Vamos a comenzar con el color amarillo que yo escogí para que fuera lo más parecido posible a nuestro diseño base. ¿Listo? Y como les dije, vamos a comenzar por la parte de abajo, haciendo círculo y aumentos hasta el ancho deseado. Vamos a tomar y vamos a realizar aumentos de manera ordenada. Siempre que queremos iniciar, vamos a iniciar con aumentos ordenadamente. Vamos a hacer 6 puntos dentro del anillo mágico. Y ahora lo que vamos a realizar es los aumentos a partir de la segunda ronda. Siempre comenzamos con 6 puntos en el anillo mágico. A veces, si queremos que la pieza sea bien pequeña, como un dedito o una pierna delgada, podemos comenzar con 4 puntos dentro del anillo mágico. Pero lo recomendado siempre son 6 puntos con los que debemos comenzar. La siguiente ronda vamos a hacer aumento en todos los puntos. Como vimos en el curso básico de amigurumis, los aumentos son 2 puntos en el mismo lugar. Y en esta ronda nos van a quedar 12 puntos en total. La tercera ronda, esta sería mi tercera ronda. Vamos a tejer aumento y un punto, porque ahora ya no vamos a hacer aumento en todos los puntos, sino vamos a ir intercalando aumento en medio de puntos solos. Vamos a tejer primero un aumento y luego vamos a realizar un punto. Y este patrón, a esto le llamamos patrón, lo que vamos a repetir durante toda la ronda. Vamos a hacer ahora aumento y otro punto. Y eso es lo que vamos a ir repitiendo por toda la ronda, ese patrón, aumento y un punto. Aumento y un punto. Si lo hacemos de manera ordenada, los aumentos en cada una de las rondas, en la siguiente ronda deberíamos hacer aumento y 2 puntos para que vayamos creciendo, para que el círculo vaya creciendo, vamos incrementando la cantidad de puntos entre los aumentos. La siguiente ronda sería aumento y 2 puntos, 1 y 2. Y ese patrón lo repetimos por toda la ronda, aumento y 2 puntos, aumento y 2 puntos. Y así vamos a ir repitiendo durante toda esta ronda. La siguiente ronda, si seguimos en orden, sería aumento y 3 puntos, ¿cierto? Ese sería nuestro patrón para la siguiente ronda. Aumento y 3 puntos. Si repetimos todo ese patrón en toda la ronda, nuestra siguiente ronda, ¿cuál sería? Díganmelo ustedes. Muy bien, aumento y 4 puntos sería nuestra siguiente ronda. Y repetimos eso toda la ronda.
Vamos a ir haciendo esa cantidad de aumentos hasta que lleguemos, lo ponemos en el centro, hasta que lleguemos al ancho deseado de nuestro amigurumi. Voy a ir haciéndolo, esta sería nuestra base, mire, así, nuestra base. Luego empezamos a subir. Vamos a hacer aumentos hasta el ancho deseado. Y vamos a ir escribiendo en nuestro patrón. Vamos a pasar a la escritura. En nuestro cuerpo, para escribir puedes hacerlo como tú quieras, porque tú eres la que te vas a entender o el que te vas a entender tus apuntes, pero también puedes hacerlo como lo hacemos normalmente en diseños de patrones escritos con las abreviaturas correctas. ¿Cuáles son las abreviaturas? Las abreviaturas de, por ejemplo, de punto bajo, la abreviatura de punto bajo es PB, es la abreviatura de punto bajo. Y así vamos a ir colocando entre paréntesis lo que vamos a ir repitiendo o el patrón que vamos a repetir. Un ejemplo, yo aquí escribí cuerpo, voy a escribir anillo mágico porque comenzamos con un anillo mágico. Dentro del anillo mágico introducimos 6 puntos, 6 PB. Luego, en nuestra siguiente ronda, que sería la ronda número 2, voy a poner 2 en un círculo. La ronda número 2 hicimos aumento en todos los puntos. La abreviatura de aumento es AUM, aumento. Y voy a escribir todos. Entre paréntesis voy a colocar la cantidad de puntos que me quedaron en esa ronda en total. Fueron 12 puntos. La tercera ronda la hicimos de un patrón de aumento y un punto. Voy a colocar entre paréntesis aumento, coma, 1 y cierro el paréntesis. Por fuera voy a colocar que esto se repite, la X, para mí la X es que se repite, y voy a contar cuántas veces repetí esto en la ronda, aumento y un punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 veces repetí este patrón. Entre paréntesis coloco la cantidad de puntos que me quedaron. Los vamos a contar. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Me quedaron 18. Y así voy a ir escribiendo cada ronda lo que voy a ir haciendo. La siguiente ronda sería aumento y 2 puntos y escribo cuántas veces. Normalmente son 6 veces que se repite todas las rondas el patrón y voy a escribir entre paréntesis la cantidad de puntos que me van quedando. Así voy escribiendo el patrón escrito, que luego lo puedes pasar en archivo y te va a facilitar mucho más si lo deseas hacer por segunda vez. Tuve que realizar rondas de aumentos hasta aumento y 8 puntos, hasta ese patrón. Y lo medí y miren, ya el ancho me llega exactamente igual al ancho que tenemos de nuestro diseño. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esta es la base, que es esta línea, y lo que vamos a hacer es empezar a subir nuestro cuerpo. Para que suba correctamente, vamos a hacer, y lo que yo hago, es rondas de punto sobre punto, recto, para que suba esta parte recta hasta cierto determinado lugar, donde comenzaremos a disminuir. Vamos a hacer esta primera ronda tomando solo la hebra trasera. ¿Por qué hacemos esto muchas veces? Tomando la hebra trasera hacemos que el diseño o nuestro tejido suba inmediatamente. A partir de esta ronda, inmediatamente nuestro tejido va a comenzar a tomar esa dirección porque solo tomamos una hebra que está detrás.
Si tomamos todo el punto y comenzamos a hacer rondas sin aumentos, va a ir subiendo pero paulatinamente o a medida que vamos haciendo rondas y rondas y rondas sin aumentos, ahí sí se va a notar que vamos subiendo. Pero si quiero que suba inmediatamente, para que quede esto plano y suba de una vez el diseño, voy a tejer esta ronda tomando solo una hebra trasera. Y las demás las empiezo a hacer tomando todo el punto normalmente. Esto también lo vamos a apuntar en nuestro cuaderno, en nuestra hojita. Colocamos de tal ronda número tal a la ronda número tal. Voy a hacer puntos, la cantidad de puntos entre paréntesis como les enseñé, sin aumentos, escribimos todo eso. Y voy a ir tejiendo y voy a ir midiendo. Cuando suba, cuando ya tenga varias rondas de alto, lo mido aquí con mi diseño, lo voy poniendo así con mi diseño a ver hasta dónde quiero que llegue sin aumentos ni disminuciones. Y luego empiezo a hacer disminuciones para poder llegar a terminar acá cerrando. ¿Listo? Vamos a hacer eso. Les voy a ir mostrando. También voy a ir mostrándoles cómo podríamos diseñar estas alas. Es otra parte de diseño. También diseño de un triángulo. Y así voy a ir mostrándoles cómo pueden ustedes ir diseñando. Ya he avanzado bastantes rondas. Como pueden ver, avanzamos de manera recta hasta que podamos medir y saber en dónde vamos, pues en nuestra altura. Desde aquí yo puedo empezar ya a hacer disminuciones para empezar a subir nuestra cabeza y a cerrarla. ¿Listo? En los diseños que hacemos de amigurumis podemos ir cerrando paulatinamente. ¿Cómo vamos a ir haciendo esto? Si hacemos rondas una tras de otra seguiditas de disminuciones, se nos va a cerrar inmediatamente. Entonces lo que vamos a necesitar es hacer intercalando, muchas veces lo hacemos así, intercalando rondas de disminuciones con rondas sin disminuciones, para que pueda ir subiendo, ir disminuyendo, pero al mismo tiempo siga subiendo nuestro diseño hasta la altura deseada y no se nos cierre inmediatamente. Vamos a empezar a hacer, en mi caso, disminuciones ordenadamente como hicimos los aumentos. Hicimos aumentos hasta aumento y 8 puntos. Entonces, asimismo, en los diseños vamos a empezar a hacer disminuciones. 8 puntos, disminución. 8 puntos, disminución. Repetimos ese patrón durante toda la ronda. Y para que tenga altura, para que vaya subiendo, le hacemos una o dos rondas sin disminuciones para que tenga altura y luego sí continuamos con otra con disminuciones que sería 7 puntos una disminución, ¿cierto? La siguiente serían dos ronditas sin disminuciones, sino punto sobre punto, y así vamos a ir dando altura pero al mismo tiempo la curva de la disminución para cerrar todo nuestro cuerpo y cabeza. En el diseño de amigurumis también les recomiendo, si ustedes quieren y desean que esto quede completamente plano, podemos introducirle aquí un cartoncito, un círculo cartoncito para que nos quede bien planito, si lo desean. Si no, lo podemos dejar así y cuando rellenamos lo acomodamos para que quede plano. Continuando con el diseño de nuestro amigurumi, que ya tenemos el diseño bien definido, continuamos como les indiqué con el cuerpo y luego analizamos los ojitos. Entonces los ojitos, si ponemos botón de seguridad, van a quedar circulares, son óvalos, entonces los vamos a tejer. Todo eso tienen que analizarlo. Lo vamos a tejer, podemos tejerlo haciendo cadenetas y tejiendo puntos bajos alrededor de las cadenetas de esta forma en óvalo, y luego le hacemos un mini circulito blanco o un puntito blanco tejido o bordado.
Todo esto lo analizamos muy bien. El triángulo de nuestra nariz lo podemos hacer de una sola pieza o podemos hacerlo doblado como un doblez que podemos hacer y ubicarlo encima de nuestra cara. Las lineecitas que trae aquí, unas lineecitas blancas, se las vamos a hacer bordadas. Son cositas que podemos hacer bordados. La lineecita de las mejillas, bordado con la aguja lanera, lo podemos hacer. No hay necesidad de sobrecargarlo de mucho tejido, de mucho sobrepuesto tejido. Podemos hacerlo con la aguja, enhebrando el hilo y bordando encima de nuestro tejido ya del cuerpo. Así es como yo diseño nuestros amigurumis, el diseño y creación de nuestros amigurumis. Si sigues estos pasos, como te lo indiqué, primero teniendo claro tu diseño, luego teniendo claro cómo lo puedes realizar. Si ves que se te dificulta un poco encontrar la manera de cómo realizar un óvalo, porque no has realizado nunca óvalos en tejido en crochet, todo esto lo adquirimos es con la experiencia, sabiendo cómo hacemos un óvalo, cómo hacemos un círculo, cómo hacemos círculos y luego los unimos, cómo hacemos un triángulo. Si se te dificulta un poco el análisis del diseño para saber cómo lo vas a tejer, puedes ayudarte buscando en internet la figura. Puedes ayudarte buscando cómo hacer un óvalo tejido, cómo hacer un triángulo tejido, cómo realizar la base, el círculo perfecto en amigurumi o en tejido. Puedes ayudarte buscando esas partes en tejido a crochet y todo ese conocimiento unirlo para realizar y perfeccionar tu diseño de amigurumi. Puedes realizarlo de esa forma o puedes también, ya con la experiencia, después de un tiempo, ya sabes cómo puedes realizar un óvalo. Ya mirándolo dices, ya sé, esto es un círculo, ya sé cómo se realiza. Se inicia por el anillo mágico, por los 6 puntos, y ya tienes conocimiento de acuerdo a amigurumis que hayas realizado anteriormente. Pero si no, te puedes ayudar con los patrones o diseños de las figuras que necesites para unir a tu diseño. Ya para terminar este curso de diseño y creación de tus propios amigurumis, quiero recomendarte y hacerte mis sugerencias y recomendaciones muy personales de acuerdo a mi experiencia con respecto a la creación de tus patrones. La recomendación número 1 que te doy es que comiences el amigurumi que vas a crear o a inventar, lo comiences con la pieza más grande. Siempre debemos iniciar con lo que es el cuerpo base. En este caso, el cuerpo base es este círculo, entonces debemos iniciar por él. ¿Por qué te recomiendo iniciar por lo más grande o el cuerpo base? Porque lo demás viene a crearse de acuerdo al tamaño que te quede de base de tu amigurumi. Un ejemplo, los brazos, las alas, los ojos, el cabello, la ropa, lo demás que le vayas a colocar a tu amigurumi de acuerdo al diseño depende de la base que hayas creado. Entonces primero siempre empieza por la base. Otro consejito y sugerencia que te doy para comenzar con tus amigurumis propios es comenzar y empezar a practicar practica mucho y comienza con un diseño básico. Este es un vivo ejemplo, un ejemplo muy real de cómo puedes comenzar con un diseño muy básico de una pieza o de formas que puedas buscar y encontrar fácilmente cómo tejerlas y que puedas hacerlo no un amigurumi enorme, grande, con muchas partes, con mucha ropa, sino simplemente comienza con amigurumis básicos, como este pollito, como ositos pequeñitos, como un ejemplo, tengo aquí este círculo, esta bolita con orejitas. Comienza con cosas básicas
y sencillas para que puedas adquirir poco a poco los conocimientos y la experiencia y después realizar un amigurumi propio muy complicado o muy lleno de ropa y de accesorios. Para terminar este curso o esta clase les voy a dejar una tarea y quiero que busques un amigurumi como te expliqué, muy básico y sencillo, un dibujo. O tú te inventes uno en un cuaderno, en una hojita, inventes un diseño, un dibujito de algún animal, de algún personaje, muy básico, muy sencillito. Y te voy a dejar de tarea que empieces a estudiarlo, a analizar ese personaje, ese diseño y empieces a poco ir tejiendo e ir mirando cómo lo puedes realizar. Que te lances a la aventura de crear tu propio patrón y tu propio amigurumi. Esa es la tareita que te dejo. Me compartes en el grupo de Facebook que tenemos aquí en la descripción del video el enlace. En el grupo de Facebook me compartes tus avances con este curso, con esta lección y que puedas mostrarme ese tu primer diseño amigurumi propio. Así ha quedado nuestro diseño, nuestro patrón propio, nuestro propio patrón de nuestro pollito del diseño que la clienta nos solicitó, que ustedes vieron en el curso durante todo el video en una hoja impresa. Así nos ha quedado el diseño con los ajustes que les comenté y cómo lo diseñé y cómo lo creé desde cero y de autoría propia. Espero que te haya servido este tutorial, este curso y lo puedas aplicar a todos los amigurumis que tú quieras diseñar y crear partiendo desde cero. Este pollito sé que muchos van a querer hacerlo, así que se los dejo escrito el patrón en los comentarios para que vayas y lo mires y lo puedas realizar. También en el grupo de WhatsApp y en el grupo de Facebook puedes compartirme tu diseño, la tareita que les dejé, el proyecto que les dejé para culminar el curso, lo pueden compartir allí en el grupo de Facebook o en el grupo de WhatsApp. Espero que te haya servido este curso, que hayas aprendido muchísimo, compártelo para que crezcamos acá en el canal y que puedas hacer desde cero tus amigurumi sin miedo. Como siempre les digo, láncense a tejer, que seguramente les va a quedar muy bonito.